ni quieren ser vistos en la cafetería, inclinando su rostro y bendiciendo sus alimentos, ni quieren testificar del amor salvador de Jesucristo cuando hay una oportunidad, asustados de que a alguien no le vayan a caer bien o que les critiquen o cualquier cosa por el estilo. Ellos son salvos, pero son creyentes cobardes. Bien, vamos a mirar algunos versículos hoy. Empecemos en Hechos capítulo 4, versículo 13. Por favor, note la palabra denuedo o valor que se usa en los 3 versículos que voy a leer. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Vamos al versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esta es la segunda vez que se usa la palabra denuedo en este capítulo. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 3 veces en este capítulo se usa la palabra denuedo. Una vez es asociada con Dios el Hijo, la otra con Dios el Padre, y la tercera es asociada con Dios el Espíritu Santo. Denuedo, denuedo, denuedo. ¿Es un creyente con denuedo o es un creyente cobarde? ¿Desea ser un creyente valiente? En primer lugar, ¿qué es denuedo? Bueno, no es arrogancia, no es la habilidad de poner su dedo en la cara de alguien y decirle lo que piensa. Denuedo no es ser rudo ni descortés. Algunos piensan que son valientes cuando son sencillamente arrogantes. Ellos poseen malos modales y a veces acompañados de mal aliento. Eso no es denuedo. Ellos alejan más personas de las que traen al Señor Jesús. Debemos ser mansos, estar dispuestos a que nos enseñen y no ofender en nada. En algunas iglesias en las áreas rurales de los Estados Unidos, como parte del servicio religioso, sacan y manipulan enormes serpientes venenosas para demostrar cuán valientes y osados son. Amigo, eso no es valentía. Eso es estupidez. Y algunos son sinceros en lo que hacen. Esa sinceridad, sin embargo, no les sirve de nada cuando las serpientes les muerden. Y usted tiene que ser ingenuamente sincero como para tomar una de esas serpientes en sus manos. ¿No le parece? Arrogancia, presunción, eso no es denuedo. ¿Qué es denuedo? Denuedo es tener el valor de permanecer firme por el Señor Jesucristo ante la oposición. Al mirar este pasaje bíblico en particular, descubrimos que un hombre fue sanado. Este hombre, cojo de nacimiento, fue sanado ahí donde se encontraba, junto a la puerta La Hermosa. Era la puerta de entrada en el lado oriental del templo y estaba hecha de bronce de Corinto. Era una puerta realmente hermosa. Este hombre cojo siempre estaba al lado de esta puerta pidiendo limosnas. Y cuando Pedro y Juan estaban entrando al templo, el pordiosero les pidió una limosna, y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se realizó un milagro. Y los fariseos y saduceos, juntamente con otros, odiaban al Señor Jesucristo. Tenían corazones llenos de veneno, y no podían negar este milagro, y pensaron: debemos impedir que los apóstoles sigan predicando y haciendo milagros en el nombre de Jesús. Pero ellos no pudieron detener a los apóstoles y su predicación. Así que se reunieron los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y trayendo a los apóstoles y poniéndoles en medio de ellos, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Note que es Simón Pedro quien está hablando. Ya no es un cobarde. Ya no está negando a Cristo. Y aunque le estaban enjuiciando, actúa no como acusado, sino como fiscal acusador. Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En otras palabras, Pedro está diciendo, nosotros no sanamos a este hombre de su enfermedad. Jesucristo lo hizo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vea cuán osado y valiente es ahora Simón Pedro, y declarar con firmeza y convicción, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Permítame hacer una pausa por un momento. Jesucristo es el único camino para ser salvo. Ahora bien, si usted afirma eso hoy en día, el mundo le caerá encima como un martillo. Ellos van a llamarle arrogante, van a llamarle intolerante, van a llamarle fanático, sea lo que sea que le llamen. También ellos deben llamarle un creyente bíblico. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa fue una declaración valerosa, es decir, es valentía volverse a los que crucificaron al Señor Jesús y decirles, ustedes lo crucificaron. Dios le ha hecho la piedra angular. No hay salvación en ningún otro. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuál es la fuente de nuestro denuedo o valor? Está unido a la Santa Trinidad, y lo vamos a ver ahora mismo. Y quiero decirle cómo ser un creyente valeroso, y deseo darle un testimonio. Lo que le comparto hoy no es algo que yo he aprendido de un libro. Es algo que yo he encontrado en el libro, la palabra de Dios, y algo que he experimentado en mi vida, y lo continúo experimentando cuando predico y testifico. Esa es la fuente de mi denuedo. Esta puede ser la fuente de su valentía o denuedo. Hay 3 cosas que pueden evitar que usted sea un cobarde intimidado por Satanás. Recuerde que la Biblia dice que en nada debemos dejarnos intimidar por nuestro adversario. Y si alguna vez ha habido la necesidad de creyentes valerosos y osados, es ahora, este día, esta época, esta hora. Primero, mantenga compañía con Dios el Hijo. Vamos a hablar dentro de un momento de Dios el Padre y Dios el Espíritu, pero en primer lugar, mantenga compañía con Dios el Hijo. Miremos nuevamente el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían. ¿Qué? Que habían estado con Jesús. Ellos mantenían compañía con el Hijo de Dios. Usted no puede caminar en su presencia y ser un cobarde. No se puede, es ilógico, es incongruente. Jesús está vivo y saludable sobre el planeta Tierra. Les preguntaron, ¿cómo se sanó este hombre? Y ellos respondieron, no nos culpen a nosotros, culpen a Jesús, denle a Él la gloria. Por Él, por su nombre, por su presencia, este hombre fue sanado. Camine con Jesús. Asegúrese de que Jesús es real para usted. Deseo decirle, y lo hago de todo corazón, con toda sinceridad, Jesucristo es real para el hombre llamado Adrián Rogers. Él es real para mí. Él es tan real como lo es usted, y aún más real para mí. Hablo con Él, tengo compañerismo con Él, yo le amo, Él es real para mí. Él no es alguien del cual tan solo he leído en un libro. Hay un precioso himno que me gusta mucho. A algunas personas no les agrada porque dicen que es meloso y sentimentaloide. A lo mejor usted lo ha escuchado, dice, a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta.
y en quietud y en paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo, dice, seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Solo los genuinos creyentes pueden tener esta clase de experiencia. Jesucristo no está en el cielo asomándose por entre las nubes. Jesús afirmó, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la razón por la que debe cantar, esa es la razón por la que debe alabarle y debe regocijarse. Él no nos ha dejado solos, Él siempre está con nosotros. Una de las primeras ocasiones en que tuve que testificar fue cuando era un muchacho. No tenía mucho de ser salvo. Mi amada y dulce madre, quien ahora está en el cielo, era una señora joven en la iglesia y le habían dado una tarea, realizar una encuesta. Eso era algo que ella no quería hacer, ir de puerta en puerta y tomar una encuesta cristiana. Así que lo descargó sobre mí. Y ella dijo, Adrián, ¿harías esta encuesta por mí? Y le dije, sí, mamá, lo haré. Entonces, en West Palm Beach, en la Florida, fui a la primera puerta y pensé, yo no quiero hacer esto. No quiero tocar esa puerta. Tengo miedo. No sé lo que esté detrás de esa puerta. No sé lo que me vayan a decir. Y en ese momento recordé el versículo donde Jesús asegura, id y haced discípulos a todas las naciones, y he aquí, yo estoy con vosotros. No puedo expresar el cambio que hizo en mi corazón como joven recién converso. Y le dije, bueno, Jesús, nosotros vamos juntos a tocar esa puerta. Y fui de casa en casa con Jesús. Verá, de ahí es de donde viene el denuedo. De ahí se origina el valor, el denuedo, del saber que el Señor Jesucristo está con usted. Nos dicen que no podemos llevar a Jesús a las escuelas públicas, que no podemos hablar de Jesús en las escuelas públicas. En las escuelas, colegios y universidades se puede hablar de abortos, homosexualidad, pornografía, lesbianismo y cualquier otro tema relacionado con el sexo, pero no se puede hablar de Jesús. Amigo, escúcheme con atención. Él está en nosotros, Jesús está en nosotros. No hay ninguna manera de dejar a Jesús afuera. Mientras Cristo está en nosotros, los niños pueden ir a la escuela con Jesús. Y saturaremos todo el sistema educativo con Jesucristo. Se maravillaban y les reconocían. Ellos dijeron, estos hombres no tienen educación, son ignorantes. Ellos no han ido a ningún seminario ni a la universidad. Sí, pero ellos habían estado con Jesús. Esa es la fuente del denuedo. Usted mantiene compañía con Dios el Hijo. Amiga, amigo, Jesús no vino a sacarle de problemas. Él vino a meterse en problemas con usted, y Él estará en usted. La segunda fuente del denuedo, no solo mantenga compañía con Dios el Hijo, sino, número 2, tenga confianza en Dios el Padre. Bien, ellos les ordenaron que no predicaran más, pero note Hechos 4, versículo 24 al 29, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. El apóstol ahora está hablando de Dios el Padre. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Les ordenaron, no hablen más. Y ellos oraron, oh Dios,
danos más poder para hacer exactamente lo que ellos nos han prohibido hacer. Ellos no solo mantenían compañía con Dios el Hijo de Dios, sino también tenían confianza en Dios el Padre. Amigo, hay que poner las cosas en perspectiva. Si no lo hace así, el diablo lo va a tener a usted corriendo de un lado a otro. La perspectiva correcta demanda que usted vea a Dios por quien Él es realmente. El hombre que puede doblar sus rodillas delante de Dios puede permanecer erguido delante de los hombres. Un santo temor de Dios elimina todos los temores. Los apóstoles habían visto a Dios, y esa es la confianza que tenían. Ellos tenían confianza en Dios como el creador de todas las cosas. Por lo tanto, como la noche sigue al día, vieron que Dios controla todo. Hechos 4:24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este es el Dios que delimitó los mares, determinó las montañas, adornó el cielo con billones y billones de estrellas en el negro terciopelo del espacio. Y ellos dijeron: Dios, tú lo hiciste todo. ¿Por qué deberíamos temer cuando tú eres nuestro Padre? ¿Por qué deberíamos estar intimidados cuando este Dios, que puede hacer cosas increíbles y extraordinarias, está de nuestro lado? Un estudiante universitario le preguntó a su pastor: Pastor, ¿cree que hay vida en otros planetas en el espacio? El pastor responde: no, hijo, no lo creo. Pero, pastor, piénselo. Hay billones y billones de estrellas y planetas, ¿y usted cree que no hay vida en ninguno de ellos? Hijo, no puedo probar que no hay vida en otros planetas. Simplemente no creo que la hay. Entonces, pastor, ¿por qué Dios se dio el problema de crearlo todo? Y el pastor le contestó: ¿problema? ¿Cuál problema? Amigo, solo Dios pudo hacerlo. Él habló y los universos salieron de sus manos. ¡Qué Dios poderoso es el que servimos! Los apóstoles tuvieron la confianza en Dios como el creador de todas las cosas. Por lo tanto, vieron a Dios como el controlador de todas las cosas. Escuche, usted debe tener una perspectiva correcta. Por favor, veámoslo en el versículo 25. Están hablando de Dios el Padre. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes y se juntaron en uno contra el Señor. En estos días, la gente también se amotina contra el Señor en vez de buscar su perdón y su ayuda. ¿Es usted un amotinado rebelde? Pues deje de serlo. Acérquese al todopoderoso Dios, que es el creador, el controlador y el conquistador de todas las cosas. Con corazón sincero, pídale que le perdone sus pecados, sus rebeldías, y por fe, recíbalo en su vida como su Salvador y Señor. Un saludo cordial para todos ustedes que ya están en la sintonía de nuestro programa, El Amor que Vale. En el programa anterior comenzamos a estudiar el significado del denuedo piadoso. Para resumir un poco el tema, le invito a que note la palabra denuedo o valor en los siguientes versículos del capítulo 4 del libro de los Hechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo no es arrogancia, no es la mala crianza de ponerle su dedo en la cara a alguien y decirle lo que piensa. Denuedo no es ser rudo ni descortés. Algunos piensan que son valientes cuando son sencillamente arrogantes. Entonces, ¿qué es denuedo? Es tener el valor de permanecer firme por el Señor Jesucristo, aún frente a la más fuerte oposición. Para eso se necesita, primero, mantener compañía con Dios el Hijo. Aún sus enemigos,
¿Qué es lo que dijeron de los apóstoles? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Usted no puede estar en compañía de Dios el Hijo y ser un cobarde. Eso es ilógico e incongruente. Segundo, tener confianza en Dios el Padre. Hay que poner las cosas en perspectiva y ver a Dios por quien Él es realmente. El hombre que puede doblar sus rodillas delante de Dios puede permanecer erguido delante de los hombres. Un santo temor de Dios elimina todos los temores. ¿Puede usted ver a esos religiosos firmes de pie, sacando su pecho y agitando su enclenque puño ante el rostro del Dios omnipotente? La Biblia dice: los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo. Ahora presta atención a la siguiente frase: habían antes determinado que sucediera. Me fascina esto. Dios es el creador de todas las cosas, y Él es el que controla todo. Eso debería darle valor. Sé que Él es el creador de todas las cosas. Él es el que controla todo, y por consiguiente, el conquistador de todas las cosas. Y aquí, Pedro cita el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Le tengo buenas noticias. Nosotros ganamos. Jesucristo va a ser entronado en Jerusalén. El pecado no puede ganar ni la fe fallar. Las cosas no están en orden en este mundo porque, como lo he mencionado antes, las cosas están fuera de lugar. La iglesia es la novia, y la novia debe estar con el novio, y lo estaremos en el arrebato. Jesús es el rey, y el rey debe estar en el trono. Él lo estará cuando regrese. Satanás es el delincuente, y debe estar en el calabozo, y lo estará cuando Jesús regrese. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Todos tenemos problemas. De eso no hay ninguna duda. Pero este momento quiero que piense cuál es su mayor problema. No simplemente un problema, sino el mayor problema. ¿Ya lo tiene en su mente? Bien, ahora duplique ese problema. Se volvió más grande, ¿verdad? Ahora duplíquelo otra vez. Ahora sí que es un problema enorme. Permítame preguntarle, ¿es su problema demasiado grande para Dios? Por supuesto que no. ¿Cuál es la base de nuestra valentía, de nuestra osadía? Hay que mantener la compañía con el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Hay que mantener la confianza en Dios el Padre. Cuando los discípulos estuvieron tímidos y temblorosos, dejaron de mirar a los hombres y pusieron sus ojos en Dios, y eso hizo la diferencia. La Biblia dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. No se quede mirando sus problemas. Enfoque su mirada en el todopoderoso Dios, que es el creador de todas las cosas, el controlador de todas las cosas, el conquistador de todas las cosas. Esa es la base de nuestra valentía. Aquí está la tercera cosa. Si desea tener valentía, de nuevo, primero, mantenga compañía con Dios el Hijo. Número 2, tenga confianza en Dios el Padre. Él está controlando todo. Él no puede fallar. Él debe prevalecer. Tenga fe en Dios. Número 3, reciba valor de Dios el Espíritu. Reciba valor de Dios el Espíritu. Por favor, continuemos leyendo en el versículo 29, donde nos habíamos quedado. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La primera vez mencionamos Dios el Hijo. La segunda mencionamos Dios el Padre. Ahora estamos mencionando Dios el Espíritu. Y el denuedo se encuentra en el Dios Trino.
Cuando mantenemos compañía con Dios el Hijo, cuando tenemos confianza en Dios el Padre, entonces recibimos el valor de Dios, el Espíritu Santo. Él nos dará el valor que necesitamos para vivir para Él. Ahora preste atención a lo que el apóstol dijo en el versículo 29. Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La palabra siervos aquí es la palabra griega que significa esclavos. ¿Es usted un esclavo del Señor Jesucristo? Trato de hacerlo un hábito todos los días. Alzar mis manos en sumisión al Señor para decirle, soy tu siervo. Pero no solo un siervo. Esta palabra significa un esclavo del Señor Jesucristo. El denuedo no es para los rebeldes. Usted nunca tendrá valor verdadero denuedo hasta no decir, Señor, concede a tu siervo, tu esclavo, denuedo. Cuando usted hace eso, el Espíritu Santo de Dios le dará valor. ¿Sabe? Si existe cualquier pecado sin confesar en su vida, cualquier área fuera del sometimiento a Dios, usted no poseerá denuedo. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Él siempre está preguntándose, ¿saben ellos esto? ¿Habrán oído aquello? ¿Me habrán descubierto? O lo que sea. Qué extraordinaria experiencia es cuando puede despertarse y decir que no hay nada entre su alma y el Salvador. Señor, soy tu siervo, tu esclavo. Jesús está conmigo. Dios el Padre está sobre mí. El Espíritu Santo de Dios está dentro de mí. Concédeme gran denuedo para declarar tu palabra. Bueno, ¿para qué querían ellos valor? ¿Para qué querían recibir el valor de Dios, el Espíritu? Ellos querían valor para expresar la palabra de Dios. Versículo 29. Para que con todo denuedo hablemos tu palabra. Pienso que la maldición del siglo XXI son creyentes cobardes que no están expresando la palabra de Dios. Estos apóstoles no pidieron seguridad, sino valor. Pidieron la habilidad de hacer más de aquello que los había metido en problemas en primer lugar. A propósito, no solo quiero valor para los hombres y mujeres en las bancas. ¿Sabe qué oramos esta mañana, mi esposa y yo? Valor para los pastores. Nosotros necesitamos a más pastores con valor. Ahora, no me pongo como equivalente de excelencia en esta área, pero estoy convencido de que no hay tanta maldad en la nación que no pueda ser radical, dramática y rápidamente corregido si tuviésemos una generación de predicadores que abren la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, y predican al Cristo de Dios sin temor de intimidación, ni preocuparse por estar políticamente bien. Predican la palabra de Dios. Querían valor para expresar la palabra de Dios y extender la mano de Dios. Versículo 30. Señor, concédenos denuedo para hablar tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Dios permite que tu poder fluya a través de nuestras manos. Usted dirá, pensé que Jesús lo hacía. Sí, Él lo hace. Mire el capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y la palabra por significa a través de. Jesucristo está haciéndolo a través de nosotros. Cualquier cosa que usted hace que no puede ser explicada a no ser por Jesús, no vale la pena. ¿Qué querían ellos? Querían valor para expresar la palabra de Dios. Querían valor para extender la mano de Dios. Querían valor para exaltar al Hijo de Dios. Mire de nuevo el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El nombre significa la autoridad de Jesús. ¿Sabía que la gente ya no quiere que se mencione el nombre de Jesús?
leí un artículo donde Alan Dershowitz, y creo que es un profesor de leyes de Harvard, tomó gran ofensa cuando Franklin Graham oró la oración inaugural en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Hoy el nombre de Jesús es el nombre que a la gente no le gusta. Usted puede orar. Solo no ore en el nombre de Jesús. No proclame el nombre de Jesús. Amigo, quiero decirle algo. Si alguna vez ha existido una generación que necesita el valor de Jesús, es esta generación. Y no permita que le crean un tonto por orar en el nombre de Jesús. Tonto será si como creyente no ora en el nombre del Hijo de Dios. Alguna vez en una ceremonia pública me invitaron a orar. Si ellos no querían que orara en el nombre de Jesús, no debieron invitarme a orar, porque en su nombre yo siempre oro. Sería una forma de persecución religiosa e intolerancia el decirme que no ore en la forma en que lo hago. Yo no tendría ningún respeto por un judío que ore en el nombre de Jesús si es que no cree en Jesús. Tendré más respeto por él si ora en la forma en que normalmente ora. No tendría ningún respeto por un musulmán que ora en público de diferente manera de cómo ora en privado. Quiero que ore en la forma en que siempre ora. Quiero que un judío ore en la forma en que siempre lo hace, y quiero que un creyente ore siempre en el nombre de Jesús. En nuestros días, muchos hablan acerca del pluralismo. Pero no es eso lo que tienen en mente. Lo que ellos tienen en mente es el sincretismo. Y hablan tanto de eso que terminan no significando nada para nadie. Solo es una verbosidad sin sentido. Usted nunca se avergüence de orar en el nombre de Jesús. No tenga temor de exaltar el nombre de Jesucristo. Debemos pedir al Santo Espíritu de Dios que nos dé el coraje para hablar su palabra y para extender nuestra mano como si fuera la suya. Sea el nombre de Jesús alabado por siempre. No todos van a creer en Jesús. Y yo no voy a forzar a Jesús en la vida de ninguna persona. Pero no voy a permitir que nadie me diga que no puedo expresar al Señor Jesucristo. No voy a permitir que nadie me diga que no puedo exaltar a mi Salvador y Señor. ¿Qué es lo que sucedió? Hechos 4, versículos 31 y 33. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y permítame añadir que multitudes encontraron su camino hacia el reino de los cielos. No quiero terminar este mensaje sin decir algo muy importante. Más bien es una invitación muy importante. Invito a cada genuino creyente, hombre, mujer, niño o niña, jóvenes y ancianos, a compartir el Evangelio del Señor Jesucristo con cada persona que cruce su camino, dentro de la familia, en la escuela, el colegio, la universidad, en su lugar de trabajo, en la oficina, el club deportivo barrial o el elegante club social, donde el Señor le ponga o le lleve. Le desafío a que comparta a Jesucristo con su prójimo. Y nosotros no queremos estar aquí sin asegurarnos de que todos entendemos quién es Jesucristo y cómo llegar al cielo. No todos creerán, pero nosotros vamos a testificar del Señor Jesucristo. Usted dirá, Pastor Adrián, los días de la evangelización ya pasaron. Está equivocado. Otros seguramente dirán, la gente no está interesada en Jesús. De nuevo se equivoca. Los censos e investigación hechos nos muestran que hoy, en los tiempos en los que vivimos, hay una cosecha de almas mayor que cualquiera que los apóstoles presenciaron aquí en el libro de los Hechos. Existen victorias sólidas, enormes, ganadas en el nombre del Señor Jesucristo. El cristianismo está creciendo 3 veces más rápidamente que la población mundial. Diariamente casi 200,000 profesan fe en el Señor Jesucristo. El cristianismo es la fe que crece más rápido en el mundo,
con un porcentaje de crecimiento del 6.9%, comparado al 2.7% del islamismo, 2.2% del hinduismo y 1.7% del budismo. La fe cristiana es la que más crece. Escuche. Más del 70% del progreso evangelístico mundial desde el tiempo de Cristo hasta hoy ha ocurrido desde 1900, más del 70%. Ahora, 70% de ese progreso ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial y 70% de ese progreso en los últimos años. Almas están viniendo a Jesucristo todos los días por centenares de miles, y muchos más vendrán a Jesús hoy si nosotros dejamos de ser creyentes cobardes, si dejamos de pertenecer al servicio secreto cristiano. Usted puede estar un poco asustado, puede sentirse un poco intimidado, pero recuerde, no estoy hablando de arrogancia ni de rudeza, yo estoy hablando del valor para expresar la palabra de Dios, extender la mano de Dios, exaltar al Hijo de Dios. Si empezamos a mantener compañía con el Hijo de Dios, si tenemos confianza en Dios el Padre, y si recibimos el valor de Dios el Espíritu para poder hablar de la palabra de Dios con gran denuedo, veremos aún con mayor poder el obrar de Dios entre individuos, pueblos y naciones. Es tiempo que la Iglesia del Señor Jesucristo en este siglo salga del barco con ambos pies a la vez y avancemos para Dios. ¿Está de acuerdo? Amén. Amigo, si usted no tiene la seguridad de su salvación, permítame guiarle en una sencilla oración. Recuerde las palabras del apóstol: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy usted puede recibir al Señor Jesucristo y ser salvo. Ore conmigo de la siguiente manera: Dios eterno, me reconozco pecador y sé que mis pecados merecen castigo, pero lo que necesito es tu misericordia, y vengo a pedir tu ayuda para abandonar mi vida de pecado. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, y que pagaste la culpa de mi pecado con tu sangre en la cruz del Calvario. Creo que Dios te levantó de los muertos, y ahora, por fe, este mismo momento te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame, sálvame. Te entrego mi vida, y te seguiré, te amaré y te obedeceré el resto de mi vida. En tu santo nombre lo pido. Amén. ¿Me permite un minuto más de su tiempo? Hemos hablado de denuedo, pero no hay forma de que usted pueda ser valiente sin tener al Señor Jesucristo en usted para darle valor y fuerza. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted pone su fe donde Dios ha puesto sus pecados, o sea, en Jesús, primero, todo pecado le será perdonado. Número 2. Dios el Espíritu Santo vendrá a morar en su corazón. A todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Note que es Simón Pedro quien está hablando. Ya no es un cobarde. Ya no está negando a Cristo. Y aunque le estaban enjuiciando, actúa no como acusado, sino como fiscal acusador. Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En otras palabras, Pedro está diciendo: nosotros no sanamos a este hombre de su enfermedad. Jesucristo lo hizo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vea cuán osado y valiente es ahora Simón Pedro, y declarar con firmeza y convicción: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Permítame hacer una pausa por un momento. Jesucristo es el único camino para ser salvo. Ahora bien, si usted afirma eso hoy en día, el mundo le caerá encima como un martillo. Ellos van a llamarle arrogante,
van a llamarle intolerante, van a llamarle fanático, sea lo que sea que le llamen, también ellos deben llamarle un creyente bíblico. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa fue una declaración valerosa, es decir, es valentía volverse a los que crucificaron al Señor Jesús y decirles: ustedes lo crucificaron. Dios le ha hecho la piedra angular. No hay salvación en ningún otro. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuál es la fuente de nuestro denuedo o valor? Está unido a la Santa Trinidad, y lo vamos a ver ahora mismo. Y quiero decirle cómo ser un creyente valeroso, y deseo darle un testimonio. Lo que le comparto hoy no es algo que yo he aprendido de un libro. Es algo que yo he encontrado en el libro, la palabra de Dios, y algo que he experimentado en mi vida, y lo continúo experimentando cuando predico y testifico. Esa es la fuente de mi denuedo. Esta puede ser la fuente de su valentía o denuedo. Hay 3 cosas que pueden evitar que usted sea un cobarde intimidado por Satanás. Recuerde que la Biblia dice que en nada debemos dejarnos intimidar por nuestro adversario. Y si alguna vez ha habido la necesidad de creyentes valerosos y osados, es ahora, este día, esta época, esta hora. Primero, mantenga compañía con Dios el Hijo. Vamos a hablar dentro de un momento de Dios el Padre y Dios el Espíritu, pero en primer lugar, mantenga compañía con Dios el Hijo. Miremos nuevamente el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían. ¿Qué? Que habían estado con Jesús. Ellos mantenían compañía con el Hijo de Dios. Usted no puede caminar en su presencia y ser un cobarde. No se puede, es ilógico, es incongruente. Jesús está vivo y saludable sobre el planeta Tierra. Les preguntaron: ¿cómo se sanó este hombre? Y ellos respondieron: no nos culpen a nosotros, culpen a Jesús, denle a Él la gloria. Por Él, por su nombre, por su presencia, este hombre fue sanado. Camine con Jesús. Asegúrese de que Jesús es real para usted. Deseo decirle, y lo hago de todo corazón, con toda sinceridad: Jesucristo es real para el hombre llamado Adrián Rogers. Él es real para mí. Él es tan real como lo es usted, y aún más real para mí. Hablo con Él, tengo compañerismo con Él, yo le amo, Él es real para mí. Él no es alguien del cual tan solo he leído en un libro. Hay un precioso himno que me gusta mucho. A algunas personas no les agrada porque dicen que es meloso y sentimentaloide. A lo mejor usted lo ha escuchado. Dice: a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta. Y en quietud y en paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz. Y que suyo, dice, seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Solo los genuinos creyentes pueden tener esta clase de experiencia. Jesucristo no está en el cielo asomándose por entre las nubes. Jesús afirmó: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la razón por la que debe cantar. Esa es la razón por la que debe alabarle y debe regocijarse. Él no nos ha dejado solos. Él siempre está con nosotros. Una de las primeras ocasiones en que tuve que testificar fue cuando era un muchacho. No tenía mucho de ser salvo. Mi amada y dulce madre, quien ahora está en el cielo, era una señora joven en la iglesia, y le habían dado una tarea: realizar una encuesta. Eso era algo que ella no quería hacer, ir de puerta en puerta y tomar una encuesta cristiana. Así que lo descargó sobre mí, y ella dijo: Adrián, ¿harías esta encuesta por mí? Y le dije: sí, mamá, lo haré.
Entonces, en West Palm Beach, en la Florida, fui a la primera puerta y pensé, oh, yo no quiero hacer esto. No quiero tocar esa puerta. Tengo miedo. No sé lo que esté detrás de esa puerta. No sé lo que me vayan a decir. Y en ese momento recordé el versículo donde Jesús asegura, id y haced discípulos a todas las naciones, y he aquí, yo estoy con vosotros. No puedo expresar el cambio que hizo en mi corazón como joven recién converso. Y le dije, bueno, Jesús, nosotros vamos juntos a tocar esa puerta. Y fui de casa en casa con Jesús. Verá, de ahí es de donde viene el denuedo. De ahí se origina el valor, el denuedo, del saber que el Señor Jesucristo está con usted. Nos dicen que no podemos llevar a Jesús a las escuelas públicas, que no podemos hablar de Jesús en las escuelas públicas. En las escuelas, colegios y universidades se puede hablar de abortos, homosexualidad, pornografía, lesbianismo y cualquier otro tema relacionado con el sexo, pero no se puede hablar de Jesús. Amigo, escúcheme con atención. Él está en nosotros, Jesús está en nosotros. No hay ninguna manera de dejar a Jesús afuera. Mientras Cristo está en nosotros, los niños pueden ir a la escuela con Jesús. Y saturaremos todo el sistema educativo con Jesucristo. Se maravillaban y les reconocían. Ellos dijeron, estos hombres no tienen educación, son ignorantes. Ellos no han ido a ningún seminario ni a la universidad. Sí, pero ellos habían estado con Jesús. Esa es la fuente del denuedo. Usted mantiene compañía con Dios el Hijo. Amiga, amigo, Jesús no vino a sacarle de problemas. Él vino a meterse en problemas con usted y Él estará en usted. La segunda fuente del denuedo, no solo mantenga compañía con Dios el Hijo, sino, número 2, tenga confianza en Dios el Padre. Bien, ellos les ordenaron que no predicaran más, pero note Hechos 4, versículo 24 al 29, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. El apóstol ahora está hablando de Dios el Padre. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.